A ver, una pregunta fundamental. ¿Quién vigila al gobierno? ¿Cómo nos aseguramos de que el poder ejecutivo, el que manda en el día a día, no se va de las manos? Pues bueno, la respuesta está en una especie de coreografía, un baile perfectamente diseñado en nuestra Constitución que marca el equilibrio entre el gobierno y el Parlamento. Y hoy vamos a desgranar los pasos de esa danza. Vamos al lío. La pregunta del millón, la que sostiene todo el sistema. ¿Quién controla al gobierno? Y la respuesta, ojo, no es una sola persona ni una institución. Es un conjunto de reglas, de mecanismos que obligan al gobierno a rendir cuentas constantemente. Es un sistema de pesos y contrapesos. Y es que esta es la idea clave. En nuestro sistema, una monarquía parlamentaria, el gobierno no tiene un poder absoluto. No es que pueda hacer lo que quiera, ni mucho menos. Su poder viene del Parlamento, y más concretamente del Congreso de los Diputados, que es donde está la soberanía popular. Y claro, quien te da la confianza para gobernar tiene todo el derecho y, de hecho, el deber de fiscalizarte. Y para entender cómo funciona esto no hace falta irse muy lejos, ¿eh? La propia Constitución nos da el manual de instrucciones. Nos vamos a centrar en el título quinto. Fijaos, son solo 9 artículos, del 108 al 116, pero son potentísimos. Definen toda la dinámica de poder en España. Y antes de meternos en las herramientas concretas, en la letra pequeña, tenemos que entender el pillar sobre el que se construye todo lo demás. El principio fundamental de todo esto, el de la responsabilidad. Aquí está. Artículo 108. Es cortito, pero es una bomba. Dice que el gobierno responde, o sea que tiene que dar explicaciones y está sujeto a control. ¿Ante quién? Ante el Congreso. Perfecto. Pero, ¿y esa palabrita? ¿Qué significa que responde solidariamente? Pues este concepto de responsabilidad solidaria es absolutamente clave. Esto no va de que cada ministro sea responsable de su negociado y ya está. Para nada. La Constitución ve al gobierno como un todo, como un órgano colegiado, un equipo que actúa, gana y pierde como un solo cuerpo. O sea, es como en una trainera, ¿no? O reman todos a una y en la misma dirección, o la barca se va a pique con todos dentro. Si una decisión de un ministro, el que sea, provoca una crisis política gorda, no cae solo ese ministro. La responsabilidad arrastra a todo el Consejo, con el presidente a la cabeza. Y esto, claro, obliga a que haya un consenso y una coordinación interna muy fuertes. Vale, ya tenemos el principio básico claro. El gobierno responde como un equipo, pero ¿cómo se lleva esto a la práctica en el día a día? Porque el control del Parlamento no es solo para momentos de crisis, es un trabajo constante, casi una conversación semanal, que mantiene al gobierno, por así decirlo, con los pies en la tierra. Pues para ese control rutinario, la Constitución le da a las Cortes un verdadero arsenal de herramientas. Son como los instrumentos de un mecánico. Cada uno sirve para una cosa específica, para revisar que el motor del gobierno funciona como debe. Lo primero de todo, y es de cajón, para poder controlar algo, primero tienes que saber qué está pasando. El artículo 109 es la base de la transparencia. Permite que las cámaras y sus comisiones pidan cualquier dato, cualquier informe, cualquier documento que necesiten. Sin información, el control es imposible. Pero claro, a veces los papeles se quedan cortos. A veces hace falta, pues eso, ponerle cara a las explicaciones. Por eso, el artículo 110 permite llamar a capítulo a los miembros del gobierno. Y ojo, que no es una invitación para tomar un café, es una obligación. Tienen que ir y someterse a las preguntas de los diputados y senadores. Y esto nos lleva a la herramienta que quizá es la más visible, la que todo el mundo ve por la tele, las preguntas e interpelaciones del artículo 111. Cada semana, en las famosas sesiones de control, el gobierno se sienta en el banquillo y se enfrenta a las preguntas directas de la oposición. Es el pulso semanal de nuestra democracia. Venga, para que todo esto no suene súper teórico, vamos a imaginar una situación real. Pongamos que el gobierno acaba de firmar un acuerdo comercial muy importante con otro país y en el Parlamento hay serias dudas. Hay preocupación por cómo puede afectar a la agricultura, por ejemplo. ¿Qué se puede hacer? Pues aquí es donde se ve cómo funciona todo junto. Se puede activar todo el arsenal. Usando el artículo 109 se solicita el texto completo del acuerdo y todos los informes de impacto. A la vez, con el 110 se llama a comparecer en comisión al ministro de Economía para que dé explicaciones detalladas. Y por último, en la sesión de control se usa el 111 para hacer preguntas directas, públicas y que todo el mundo escuche. Las 3 herramientas se combinan para un control total. Bien. Dejamos ahora el día a día, el control de baja intensidad y entramos en lo que podríamos llamar las armas nucleares del parlamentarismo. Estos son los mecanismos que no se usan todos los días, ni mucho menos, pero que pueden cambiar por completo el tablero político. Sirven nada más y nada menos que para poner o quitar gobiernos.
La Constitución plantea dos pruebas de fuego, dos exámenes finales, por así decirlo, para medir si todavía existe esa confianza entre el Parlamento y el Gobierno. Son las dos caras de la misma moneda. Y lo curioso es que una de ellas la convoca el propio examinado, el propio presidente del Gobierno. Se llama la cuestión de confianza. El presidente, después de hablarlo con sus ministros, puede plantarse en el Congreso y básicamente preguntar: ¿seguís confiando en mí y en mi programa? Es una jugada de alto riesgo, ¿eh? Se suele usar para cohesionar a los socios de gobierno o para lanzar un órdago en un momento de debilidad. Y ojo al dato, porque el listón para pasar este examen es clave. Solo necesita una mayoría simple, o sea, más votos a favor que en contra. Es un umbral relativamente bajo porque se supone que si un gobierno se atreve a plantearla es porque cree que la va a ganar. Pero, ¡ay, como la pierda! Las consecuencias son drásticas. Y claro, si el gobierno tiene su arma para reafirmarse, la Constitución le da a la oposición su propia arma para intentar justo lo contrario, derribarlo. Es el mecanismo más conocido, sin duda, y el más dramático de todos. Hablamos, por supuesto, de la moción de censura. El objetivo es claro: exigirle responsabilidades al Gobierno y, si sale adelante, retirarle la confianza del Congreso. Pero la moción de censura española tiene un apellido muy importante que la define por completo. Es una moción constructiva. ¿Y por qué constructiva? Fijaos en los requisitos. Necesita la firma de al menos 1/10 parte de los diputados. Y aquí está la clave de todo. Es obligatorio que incluya el nombre de un candidato alternativo a la presidencia. No vale solo con decir este gobierno fuera. Tienes que decir fuera este y propongo a este otro para sustituirlo. Y para que salga adelante necesita una mayoría absoluta, 176 votos. Un listón altísimo para garantizar la estabilidad. Así que aquí tenemos el contraste perfecto. El yin y el yang del control parlamentario. La cuestión de confianza la inicia el presidente, busca reafirmarse y le basta la mayoría simple. Por otro lado, la moción de censura la inicia la oposición, busca reemplazar al gobierno y necesita la dificilísima mayoría absoluta. Son mecanismos opuestos, pero totalmente complementarios. ¿Y las consecuencias, si el gobierno suspende? Son muy distintas. Si el presidente pierde una cuestión de confianza, ¡pum!, tiene que dimitir. Y se abre un periodo de incertidumbre, con una nueva ronda de consultas para buscar otro candidato. En cambio, si prospera una moción de censura, el cambio es automático e inmediato. El gobierno cesa y el candidato de la moción se entiende investido en ese mismo momento. Así se evita cualquier vacío de poder. Y llegamos ya a la última parte, a la traca final. Aquí exploramos dos herramientas constitucionales que son extremas: la potestad del presidente para reiniciar el juego político y los mecanismos para hacer frente a crisis nacionales de una magnitud enorme. A veces pasa. A veces el Parlamento está tan fragmentado que es imposible gobernar. El presidente no tiene apoyos para sacar adelante sus leyes, pero la oposición tampoco tiene los números para una moción de censura. Es una situación de bloqueo total. Bueno, pues para esos casos, la Constitución le da al presidente una especie de botón rojo. Es el famoso adelanto electoral. El presidente del gobierno, y es una decisión suya y solo suya, puede proponer al rey que disuelva las cámaras y convoque nuevas elecciones. Es la forma de devolverle la palabra a la ciudadanía para que recomponga el tablero y se pueda salir del bloqueo. Pero claro, un poder tan bestia tiene que tener límites, si no sería un caos. Y los tiene, muy claros. El primero es de pura lógica. Un presidente no puede convocar elecciones para escaparse de una moción de censura que sabe que va a perder. Y el segundo busca la estabilidad. No se puede estar disolviendo las Cortes cada pocos meses. Este plazo de 1 año es una garantía fundamental. Impide que se use el adelanto electoral de forma caprichosa o por puro interés partidista. Obliga a los políticos a intentar agotar las vías de negociación y acuerdo antes de recurrir a la medida más drástica de todas. Y ya para rematar, nos queda una última situación. ¿Qué pasa cuando la que entra en crisis no es la política, sino el país entero? Una pandemia, una catástrofe natural, una grave alteración del orden público. ¿Qué hacemos? Para eso está el artículo 116, que es como la válvula de seguridad de todo el sistema. Establece un marco legal súper claro, con 3 niveles de respuesta según la gravedad de la crisis: los estados de alarma, de excepción y de sitio. Y la lógica es muy sencilla y muy democrática. Cuanto más grave es la crisis y más derechos se pueden limitar, mayor tiene que ser el control del Parlamento. El estado de alarma lo declara el Gobierno, pero si lo quiere prorrogar, necesita sí o sí la autorización del Congreso. Para el de excepción, ya necesita la autorización previa del Congreso. Y el de sitio, que es el más grave de todos, solo puede declararlo el Congreso por mayoría absoluta.
Y esta frase es quizá la más importante de todo el artículo. Es una garantía democrática brutal. Dice que ni siquiera en la peor de las crisis se pueden suspender las instituciones. El Congreso sigue funcionando, los tribunales siguen funcionando, la democracia no se pone en pausa. Jamás. Así que, como hemos visto, la relación entre el gobierno y las Cortes es una danza continua y muy compleja. Desde las preguntas de cada semana hasta una moción de censura, pasando por los estados de alarma. Todo está diseñado para que el poder controle al poder y para que al final el gobierno responda siempre ante quienes nos representan a todos. Oye, y para quien se haya quedado con ganas de más y quiera seguir buceando en estos temas, de verdad, una recomendación. Echadle un vistazo a los vídeos explicativos del despacho FC Abogados. Ofrecen análisis muy claros y muy detallados sobre un montón de aspectos de nuestro sistema legal. Y con esto terminamos nuestro repaso a este título quinto de la Constitución. Si hay alguna otra ley, algún artículo o algún concepto que os atragante o que os genere curiosidad, pues podéis hacérnoslo llegar. Quién sabe, a lo mejor se convierte en el tema de nuestro próximo análisis.